Hola a todos, el día de hoy vamos a hablar acerca de una parte fundamental del sistema nervioso periférico a nivel de cabeza y cuello, en donde logramos encontrar distintos nervios con distintas funciones y aquí se destacan los 12 pares craneales. Esto según su orden de emergencia en la superficie del encéfalo y su orden de salida de la cavidad craneal son: primer par, nervio olfatorio; segundo par, nervio óptico; tercer par, nervio oculomotor; cuarto par, nervio troclear; quinto par, nervio trigémino; y sexto par, nervio abducens. Por otro lado, tenemos el séptimo par craneal, que es el nervio facial; el octavo par craneal, que es el vestíbulo coclear; el noveno par craneal, que es el nervio glosofaríngeo; el décimo par craneal, que es el nervio vago; el onceavo par craneal, que es el nervio accesorio; y por último, pero no menos importante, el hipogloso. En cuanto a lo fisiológico, estos se dividen en 3 categorías. Tenemos a los nervios sensoriales, cuya función es transmitir la información sensitiva, tales como el gusto, el olfato y la vista. Estos son colocados en color rojo. Por otra parte, tenemos a los nervios motores, que estos nos ayudan a controlar los movimientos de los músculos. Estos son colocados en color azul. Y por último, tenemos a los nervios mixtos, colocados en color verde, que estos presentan ambas funciones, tanto la función sensitiva como la función motora. Primer par, el nervio olfatorio. Este se origina en la mucosa olfatoria de la cavidad nasal. Sus fibras atraviesan la lámina cribosa del etmoides y llegan al bulbo olfatorio. Este lleva la información sensorial del olfato desde las células receptoras en la mucosa nasal hacia el cerebro. El nervio óptico se origina desde la parte posterior del cerebro, específicamente en la retina, ya que este nervio se considera una extensión del sistema nervioso central. Aunque es considerado un nervio periférico, su origen real es el cerebro y su función es encargarse de la visión y transmitir señales desde la retina hasta el cerebro. Tercer par craneal, nervio oculomotor. Este se origina en el mesencéfalo, en la sustancia gris, cerca del acueducto cerebral. Como funciones tiene que controla los movimientos de los músculos de los ojos, también la constricción pupilar o miosis y el enfoque visual. Tercer par. Cuarto par, el nervio troclear. Este se origina en el mesencéfalo, específicamente en el núcleo troclear, que se encuentra en la parte dorsal del mesencéfalo. Es el único nervio craneal que emerge por la parte posterior del cerebro. Este controla el músculo oblicuo superior del ojo, permitiendo el movimiento del ojo hacia abajo y hacia adentro. El nervio trigémino se origina en la protuberancia anular, específicamente en los núcleos sensoriales y motores que existen en esta región. Dentro de sus funciones se encuentran inervar sensitivamente a la cara, mucosas olfatorias, senos etmoidales, frontales y de manera motora a los músculos de la masticación. El nervio trigémino se divide en 3 ramas. Estas son el quinto 1, que es el nervio oftálmico, el quinto 2, que es la rama maxilar, y el quinto 3, que es la rama mandibular. Cabe resaltar que los 2 primeros son nervios sensitivos y la última es mixta. Sexto par, el nervio abducens. Este se origina en la protuberancia anular, en el núcleo abducens. Este controla el músculo recto lateral del ojo, que permite el movimiento lateral, o sea, hacia afuera de este, y también es esencial para su abducción. Se origina en la protuberancia anular, específicamente en el núcleo motor facial y también en el núcleo salival superior para su función parasimpática. Su función motora incluye controlar los músculos de la expresión facial y su función sensorial se basa en la percepción del gusto en los 2 tercios anteriores de la lengua. Luego de atravesar la glándula parótida, se dividen en 2 troncos principales, el cérvico-facial y el temporofacial, y a partir de estos da lugar a sus ramas terminales, las cuales estas son la rama cigomática, la rama temporal, la rama bucal, la rama mandibular y la rama cervical. Octavo par, el nervio vestíbulo coclear. Este se origina en la protuberancia anular y en el bulbo raquídeo, específicamente en los núcleos coclear y vestibular. Su porción vestibular regula el equilibrio y la orientación espacial, y su porción coclear es responsable de la audición.
Por otro lado tenemos el nervio glosofaríngeo, el cual se origina en el bulbo raquídeo. Su función motora incluye participar en la deglución al controlar los músculos de la faringe. Y además su función sensorial incluye la percepción del gusto del tercio posterior de la lengua y además la sensibilidad a la faringe. 10º par craneal, nervio vago. Este se origina en el bulbo raquídeo y presenta núcleos importantes como el ambiguo, que es motor, y el solitario, que es sensorial. Su función motora es que controla la mayoría de los músculos del paladar, la laringe y la faringe, esenciales para el habla y la deglución. En cuanto a lo sensorial, podemos mencionar que este transmite información a los órganos internos. 11º par, el nervio accesorio. Este tiene dos partes, la raíz craneal, que se origina en el bulbo raquídeo, y la raíz espinal, que se origina en la médula espinal cervical. Este controla los músculos esternocleidomastoideo y trapecio, permitiendo el movimiento de la cabeza y de los hombros. Por último, pero no menos importante, el 12º par craneal, el nervio hipogloso, se origina de la parte anterior del bulbo raquídeo y sale por la cavidad craneal a través del conducto hipogloso. Su función se basa en controlar los movimientos de la lengua, permitiendo así las funciones básicas como lo son el habla y la deglución. Los nervios de la cabeza y del cuello son fundamentales para la función sensorial y motora. Los 12 pares craneales permiten desde la percepción sensorial hasta las expresiones faciales y funciones vitales, tales como la deglución, la respiración y la masticación. Los nervios de la cabeza y del Para esta presentación utilizamos el formato de pechacucha, el cual consiste en 20 diapositivas mostradas durante 20 segundos cada una. Y para las imágenes utilizamos la aplicación Complete Anatomy, que esta nos permite observar el recorrido de los pares craneales en 3D. Muchas gracias.